Bienvenidos a Delitos Informáticos y demás. Este es un canal dedicado a todos aquellos que han sufrido y sufren hoy en día delitos informáticos, faltas, bueno, y demás. Yo lo sufro de acoso, sufro de... Bueno, han cometido delitos en contra mía y faltas en contra mía. Aquí tengo algunas denuncias y bueno, no voy a leerlas porque no se deben leer por internet, pero bueno, las tengo aquí. Lo que quiero decir es una cosa. Voy a colocar en mi canal canales de personas que han cometido faltas en contra mía. Se van a poder ver, se van a poder ir a su canal y observar qué clase de personas son. Son personas falsas, son personas que actúan por detrás, por la espalda, siempre, nunca dan la cara. ¿Por qué digo esto? Porque sinceramente ya estoy un poco harta. He acudido a la vía judicial, pero la vía judicial es muy lenta y por eso me interesa hacer este vídeo. Bueno, para empezar voy a contar un poco lo que me ha pasado, así por encima. Simplemente es una anécdota. Simplemente es una anécdota. Simplemente me gustaría decir que, bueno, lo que me ha pasado, vamos. Perdón si estoy un poco distraída, es que tengo una perrita por aquí. Y mi madre resoplando por detrás, así que estoy un poco distraída. Bueno, lo que me ha pasado justamente hoy es que he recibido una denuncia de una persona que no conozco de nada, con un testigo que resulta ser mi expareja. Yo a mi expareja, que no voy a dar su nombre, claro está, paso de ella, pero mi expareja no pasa de mí. Entonces, a quien le pase esto, que será mucha gente, seguramente, que tendrá acoso de sus parejas y todo eso, le voy a recomendar una cosa: pasad de ellos, no le hagáis ni caso. O sea, pasad de sus mensajes, pasad de sus acosos, pasad de todo lo que os digan. Pasad de todo, absolutamente de todo. No le hagáis ni caso. No sigáis su rollo. No vale la pena. Son gente basura. No vale la pena. Porque si le seguís el rollo es mucho peor. Denunciadlos, conseguid pruebas y llevad los mensajes todos, las llamadas todas a la policía y conseguid pruebas. Pero no deseáis el rollo, porque es peor. Y dicho esto, pues eso, he recibido una denuncia. Parece ser que mi expareja se ha compinchado con una persona y bueno, y me han denunciado. Una denuncia falsa es un delito, una denuncia falsa es un delito, pero bueno, pues es lo que hay. Y nada, y yo por supuesto he denunciado a esta persona y nada, pues es lo que hay. No me da vergüenza el admitirlo, lo digo por internet y lo digo por internet y lo digo porque es algo muy serio, bastante serio, y quiero decirlo cara a cara porque la verdad, aunque haya gente que no lo entienda, el que se digan las cosas por internet, hay gente que no lo entiende, que piensan que es publicar su vida públicamente, que piensan que es como decirle al mundo lo que hay, cuando el mundo ya tiene bastante de lo que hablar. Para mí no es así. Hay veces que sí, pero hay veces que uno necesita expresarse libremente.
Y Internet también está para eso, para las cosas buenas y para las cosas malas. Y yo creo que a veces es necesario expresarse. Nada más. Delitos informáticos y demás está para eso, para que os expreséis, para que colguéis un vídeo en la página sobre si tenéis algún problema con vuestras parejas, con personas que os acosan, con todas estas cosas. Está para eso. Así que si tenéis algún problema y eso, pues lo ponéis un comentario y todo eso, y lo comentáis, y lo del vídeo y todas estas cosas. Y nada, y bueno, aquí tengo las denuncias. Bueno, vale. No aguanto brazo. No sé si soy mal. Ya voy a parar ahora. Aquí tengo las denuncias y nada. Bueno, ya paro. Un saludo y espero que esto sea para bien. Adiós.